pon la luz porque no se ve bien, estoy oscura. A ver, María, ya está corriendo No, el no, video. ponme la luz porque esto es de Ya voy, estrellas. ya voy, ya voy. De estrella, no me bajes mucho la luz que se me ven las cosas. Ya. No, 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 esto es una estrella. Hola, hola, señores, buenas noches. ¿Cómo está la estrella? Aquí estamos para echar la conversadita de la noche de hoy. Hoy Mira. vengo a hacerles el cuentecito, sobre todo a echar una conversadita. Hoy no es una historia como tal, sino hoy quiero recordar a las personas que estudiaron conmigo, cómo fue mi vida de niña, cómo fue mi vida de jovencita y mis maestras más queridas, la gente que recuerdo con mucho cariño y las menos queridas, también vamos a hablar de ellas. Mis amigas que recuerdo que habrá gente que diga, ay, pero ella se acuerda de eso. Bueno, yo me acuerdo de todo el mundo. Tengo un problema con las caras de la gente que a veces te veo y no sé de dónde te conozco, pero debo decirles que por culpa de que a mi mamá le gustaba mudarse tanto, señores, mi mamá es, yo creo que una de las personas, mi mamá tenía un alma nómada. Ella nació con eso. Ella quería mudarse. Yo me fui de la casa donde yo nací a los 7 años. Realmente de esa casa de alguna manera teníamos que salir porque yo padecí de asma. Me dieron 3 paros cardíacos siendo niña. Viviendo en esa casa por producto del asma. Y era una casa que estaba en la bajada de una loma. Y aunque estaba asfaltada la calle y todo eso, pero parece que todo el polvo de la calle, porque la casa estaba justamente bajando la loma, entonces parece que ese polvo y todo ese ambiente ahí no era bueno para mi problema del asma. Yo me mudé de ahí y automáticamente a mí me dejó de dar asma, señores. Eso es algo increíble. Hoy casualmente le dije a mi esposo, aquí en el pueblo de Homestead hay algo que a mí me hace daño, porque entrando al pueblecito yo empiezo a toser. Eso es invariable. Yo no puedo ir a Homestead y entrar al pueblecito porque yo empiezo a toser. Pero aquí tú no toses. No, en la casa no toso, ni cuando cojo ya por la carretera, pero en el pueblito hay algo ahí, no sé si hay unas matas cuando paso por ahí. A mí algo ahí me hace daño porque eso es invariable. Eso debe ser el polen. Y voy dentro del carro y automáticamente yo puedo pasar por ahí dormida, que yo me voy a despertar y voy a empezar a toser. Bueno, señores, vamos a lo que nos ocupa. Resulta que yo tendría, bueno, debo decirles que yo hasta los 7 años me cuidó una señora muy querida, de la que casi nunca he hablado en el canal, porque realmente me pongo muy sentimental, y ya les dije que a mí no me gusta venir aquí a llorar. Yo vengo aquí a hacerle mis historias, a contarle cosas de otras personas, o a veces analizar el tema Cuba, pero no me gusta ponerme a veces así emotiva, ponerme melancólica, porque la gente viene a echar la conversadita y no a verme a mí llorar. Entonces, yo nací en esa casa que les conté. Detrás de mi casa vivía esa señora a la que siempre llamé Mamirella, porque era mi Mamirella, era la persona que me cuidaba, que me crió como una madre, porque mi mamá trabajaba mucho, mi mamá tenía un cargo y era como que una persona esencial en su trabajo. Entonces ya mis hermanas estaban grandes y ella tenía que irse a trabajar. Y cuando mi mamá me tuvo a mí, esa señora que vivía detrás de mi casa le dijo a mi mamá, tú te puedes ir a trabajar tranquila que yo te voy a cuidar la niña. Y esa señora me cuidó a mí, discúlpeme, me cuidó a mí
con tanto amor y con tanto cariño, que realmente para mí esa familia es como si fuera yo me siento parte Mami, de pero esa no ibas a familia. hablar de los profesores. Bueno, Te fuiste, te sí, fuiste. pero estoy contando de mi niñez, estoy contando toda esa etapa de mi niñez. Yo recuerdo con mucho énfasis así una profesora que yo tuve en primer grado que se llamaba Bersaida. Yo aquí no acostumbro a mencionar nombres, pero bueno, ¿quién va a buscar a la profesora Bersaida a esta altura? Yo sé que tenía una profesora que se llamaba Bersaida, que incluso ella era como de las afueras de la ciudad, ella no vivía en el mismo Holguín, ella vivía como en un campo. Y yo me acuerdo, señores, que mi mamá me preparaba pan con jamón para la merienda. Y yo llego a la casa porque la profesora a cada rato iba a mi casa a almorzar. Eso se estilaba mucho en Cuba, señores, que la gente, En mi época también. en la época tuya, sí. Sí, Yo, tú le dabas comida a la profesora de Caracas. bueno, sí, pero esa hasta pedía comida, esa pedía merienda por la cerca. Pero se estilaba mucho que, por ejemplo, los maestros visitaban las casas, se hacían amigos de los padres y visitaban las casas. Yo aquí en el canal he hablado de la maestra Yolanda, que fue maestra de mis hermanas, y es una señora que yo recuerdo también así con mucho cariño porque era una mujerota, y para mí aquello era el prototipo de lo que debía ser una maestra. Era una señorona en toda la extensión de la palabra. Era aquella mujer que usaba collares, que siempre estaba arreglada. Me acuerdo que era una señora gruesa, grandota, y siempre llevaba su pelo rubio y arreglado. Y esa señora se combinaba tan lindo. No era una Barbie, no era una modelo. Era una señora, ya les digo, gruesa y grandota. Pero era, señores, ejemplo de elegancia. Era ejemplo de elegancia aquella mujer que fue maestra de mis hermanas, y la recuerdo también porque iba mucho a mi casa, era amiga de mi mamá, hablaban horas, podían estar hablando mi mamá y la maestra Yolanda. Después empecé yo la escuela y tengo a mi maestra Bersaida. ¿Qué pasaba con Bersaida? Bersaida iba a mi casa, almorzaba porque ella tenía que, había 1 o 2 días a la semana que ella tenía clases en el pedagógico. Ustedes saben que los maestros se estaban superando o estaban terminando una maestría o lo que sea. Y como ella no era de la ciudad, ella 2 o 3 veces a la semana, cuando tenía que ir a las clases del pedagógico, pasaba por mi casa y almorzaba en mi casa para poder ir a tomar sus clases después. Y un día mi mamá me pregunta, mi mamá me dice, ¿qué te doy de merienda? ¿Te preparo el pancito con jamón? Y yo le digo a mi mamá, no me eches más pan con jamón. Y mi mamá me pregunta por qué, porque ella sabía que a mí me gustaba mucho el jamón. Y me dice, ¿por qué? Y yo le digo, no, ¿para qué? Para que se lo coma la maestra. Y mi mamá me dice, ¿pero cómo que se lo come la maestra? Digo, sí, ella siempre que estamos en la hora de la merienda, ella me pide el pan, que le dé un pedacito, yo le doy el pan para que ella lo pique, me lleva todo el jamón y me deja el pan solo. Y mi mamá aquello le quedó. Dice mi mamá, pero ¿cómo va a ser? Después sucedió que como a fin de curso, cuando ella fue a dar las notas, señores, yo no es por hacerme inteligente ni nada, pero yo en primer grado, en los primeros grados, yo siempre fui una niña que aquello que hay en la escalera no es un fantasma, es mi esposo, miren qué bello. Entonces, El fantasma se asomó con su él se queda paradito así. Lo único que vi fue 3 pelitos. Y entonces, yo me quedo ¿dónde me quedé? Con el lío de Versailles, que me comía el Versailles, que te jamón. comía el jamón. Bueno, pues estaba mi maestra Versailles, que me comía el jamón. Se acaba el curso y mi mamá va a recoger mis notas. Señores, yo me aprendía, ustedes saben que los niños de primer grado tenían que leer, no sé si eran 80 palabras en un minuto. Yo las leía perfectamente
Y yo tenía bien todo lo que requería el primer grado para que un niño saliera con buenas notas del primer grado. Y mi mamá iba a la escuela, conversaba con la maestra. Ya les digo, la maestra almorzaba en mi casa 2, 3 veces a la semana. Entonces, o sea, había una comunicación. Y mi mamá le va a recoger las notas y yo tenía 80 en todo. 80 en matemática. En aquel momento se evaluaba matemática, español y lectura. Era escritura y lectura y matemática. Eran las 3 asignaturas que se daban en primer grado. Y cuando mi mamá le dice a la maestra, pero ¿cómo? La niña tiene 80 en todo. Y dice Versaida, sí. Dice mi mamá, ay, pero, y ella no tiene mejores notas, pero ¿qué pasó? Y dice la maestra, no, 80 es una nota buena. Dice mi mamá, bueno, a mí no me parece. Y dice ella, ay, pero ¿por qué? Si 80 es buena nota. Y dice mi mamá, mira lo que te voy a decir. Tú y yo hemos tenido una relación de amistad y eso no quiere decir que tú tengas que darle una buena nota a mi hija por eso. Pero si tú conversabas conmigo mínimo 2 veces a la semana, tú tenías que haberme dicho que mi hija tenía algún problema, porque yo te preguntaba. Y tú siempre me decías que no, que ella estaba bien, que todo bien, que era una niña brillante. Una niña brillante no saca 80. Y entonces, en ese momento, mi mamá como que se disgustó con la maestra. Yo creo que con razón, porque era algo que mi mamá le decía. Yo no quiero que tú le regales la nota a mi hija. Yo no quiero que tú le des a mi hija 100 puntos si no los tiene. Pero si yo te he estado preguntando, si he tenido una buena comunicación contigo, si es que casi somos amigas y tú me has dicho que no tiene problema, que todo está bien, ¿cómo es que ahora la chiquita se aparece con 80 en todo? Señores, yo creo que ella me dio la nota así como que para matar y salar. Déjame darle, fíjate, 80 en todo. No fue 80 y 82 y 83 o 70 y pico, no, 80 en todo. Y ella le dijo a mamá, eso es una buena nota. Entonces, después tuve a mi maestra Marta. Después nos fuimos de ahí, nos mudamos de ahí. Estábamos cerca de Mamireya, pero nos alejamos, ya no vivíamos una casa al lado de la otra. Ya nos fuimos a vivir para otro reparto, que fue donde a mí me dejó de dar asma. Y vivíamos en el reparto Lenin. Y ahí yo tuve a mi maestra Marta. Señores, maestra que recuerdo, adivinen por qué recuerdo a mi maestra Marta. Yo me ponía a jugar a la escuelita, yo quería ser siempre maestra, y yo me ponía a jugar a la escuelita, y yo ponía todas mis muñecas sentadas así en una silla, como si fueran los pupitres de la escuela, y ponía mi pizarrito y yo empezaba a dar clase. Y yo empiezo a regañar a las muñecas, pero era incesantemente, regañando a las muñecas, y yo le decía a las muñecas, te voy a arrancar la cabeza, y te voy a arrancar la cabeza. Y yo volví a regañar a la otra muñeca como si fuera una niña y le ponía los nombres de los niños de mi aula. Y yo le volví a decir, te voy a arrancar la cabeza. Y en una de esas ya mi papá me oye y dice mi papá, óyeme, pero ¿qué cosa es eso de arrancarse la cabeza? Yo me imagino que en este tiempo, si un papá oye a un niño diciendo, te voy a arrancar la cabeza, se aterra. Bueno, pues en aquel momento mi papá me oyó y mi papá, que siempre, mi papá jugaba bastante conmigo y siempre estaba yo fui una niña que tuve a mi edad, hasta que mis padres se divorciaron, mi papá jugaba conmigo mucho, mi papá era muy cercano conmigo siempre. Y mi papá llega y me, pero ¿qué te pasa? ¿Cómo tú le vas a decir a la muñeca que le vas a arrancar la... Pero ¿qué forma de hablar son esas? ¿Cómo tú vas a decir que vas a arrancarle la cabeza a alguien? Y yo le digo a mi papá, así dice la maestra. Entonces, señores, para que ustedes vean que es que ahora las cosas que estamos viendo en las escuelas de Cuba no es de ahora, eso ha sido toda la vida. Aquellas maestras que uno veía, que ya le digo, yo veía a la maestra Yolanda como mi ideal de maestra, era aquella mujer. Claro, Yolanda a mí nunca me dio clase, no tengo nada que decir de ella como era dentro del aula, porque nunca me dio clase. O sea, yo la veía a ella como una figura de señorona, pero no sé cómo sería Yolanda porque ella le dio clases a mis hermanas.
Bueno, después de eso, después de esas dos maestras así de la primaria, que las recuerdo perfectamente, que las tengo aquí en la cabeza, yo recuerdo con mucho cariño a mi maestra de deporte, Catalina. A mi maestra Cata la recuerdo, pero eso es algo que yo sé que Cata me llegó a coger a mí un cariño, nos teníamos, éramos como cercanas, había entre nosotras como una interacción. Y la mamá de Cata, que era mi maestra de deporte, la mamá de Cata era Sonia, mi maestra de matemática en la parte docente. En la parte docente teníamos tenía mi maestra Sonia, que era maestra de matemática. Y si bien yo nunca fui brillante en matemática, si yo vengo a decir aquí que yo era inteligentísima en matemática, miento, porque a mí las matemáticas como que no. Sin embargo, a pesar de yo no ser de las más aventajadas en matemáticas, la maestra Sonia siempre igual, con un cariño especial, una persona especial conmigo, que la recuerdo con mucho cariño, la mamá de Catalina, mi profesora de nado sincronizado, o sea, una gente especial las dos conmigo. Y las recuerdo con mucho cariño siempre. Por eso yo digo que hay veces que usted no tiene que ser el alumno más brillante o el mejor. Yo no era tal vez la lumbrera de la escuela, pero yo siempre fui una niña respetuosa. Yo podía tener la confianza más grande con el profesor de la vida, pero la confianza más grande que yo jamás le iba a llamar al profesor por su nombre. En mi escuela yo me acuerdo de las muchachitas, había muchos profesores que habían sido atletas ahí en la escuela y después se habían graduado y seguían trabajando ahí. Y la gente interactuaba con el profesor como si fuera otro alumno más y le decía fulano esto o fulano lo otro. Y yo no, yo le decía profesor. Y había quien me decía, ay, pero tú no te llevas bien con fulano, ¿por qué tú no le dices el nombre? No, yo me puedo llevar bien con fulano, incluso nos podemos ver en una fiesta, en una discoteca allá afuera de la escuela y me puede sacar a bailar y yo bailar con él la noche entera. Cuando estamos dentro de la escuela es el profe. Y eso, señores, tiene que existir, porque eso es una cosa que se llama respeto. La gente ha perdido esos valores, ha perdido el respeto hacia los maestros y por eso es una de las cosas que va resquebrajando las sociedades. Cuando la gente pierde el valor, pierden el respeto y sobre todo figuras como los profesores van perdiendo las herramientas para controlar la disciplina en un aula. Por ejemplo, yo le hago el cuento a mi hija que en la escuela donde yo estudié sucedió una profesora de inglés. Señores, eran un tiempo, ya empezaba aquello del periodo especial, empezaban a escasear las ropas y la gente como que no tenía mucha ropa para cambiarse, mucha ropa que ponerse. Y yo me acuerdo que había una profesora de inglés que era muy bajita y entonces en las tiendas empezaron a vender unas sayas que se amarraban aquí a la cintura con un lacito. O sea, cualquier persona le servía esa saya y tenía un vuelo abajo. Eran unas sayas largas con un vuelo abajo y solo se amarraban aquí a la cintura con un lacito. Entonces esas sayas le servían a todo el mundo porque usted se las ajustaba con el lazo en la cintura. No había necesidad de... O sea, no era que era tal talla o aquella. Usted se la ajustaba y ya, le servía a todo el mundo la saya. Entonces, esta maestra de inglés que le estoy haciendo el cuento, que era bajita, se ponía la saya aquella aquí, como de vestido. Ella se la ponía así como un top, una blusa sin tirante, era un vestidito sin tirante, se lo hacía ella así. Una cosa larga, se amarraba aquello aquí, era un vestido para ella. Señores, que no había un muchacho, un pelotero, nunca se me olvida esa historia. El muchacho metió la mano, la profesora estaba en la pizarra, debajo de la pizarra había un tomacorriente que era uno para esta aula y un tomacorriente para el aula contigua.
pero parece que se habían llevado los tomacorrientes, como todo en Cuba, que se llevan los tomacorrientes, se llevan en las puertas, se llevan lo que se puedan llevar. Y eso que cuando aquello no era tan así, pero bueno, parece que ya ahí se habían llevado los tomacorrientes. ¿Y qué sucede? Que estaba el hueco en la pared. Estaba el hueco en la pared que a veces los profesores cuando estaban dando clases tenían que ir uno al otro y decirse, oye, habla un poquito más bajito porque estoy gritando, porque la voz tuya se siente acá. Y era molesto muchas veces, sobre todo cuando eran clases de inglés, esas cosas. Bueno, resulta que esa señora estaba parada frente a la pizarra dando su clase y un muchacho mete la mano por el hueco del tomacorriente y le ha bajado el vestido elegante, digo, la saya que traía la profesora puesta aquí. Y la profesora se quedó, imagínense, se formó un corretaje. Al final nadie se atrevía a decir que había sido el muchacho porque todo el mundo le tenía miedo porque él era terrible. La cosa fue que él hizo esa maldad. Él era terrible. Al final yo no sé si a él lo llegan a botar de la escuela porque también le tiró un sillazo a un profesor desde el cuarto piso. Ay, disculpen. El muchachito era un caso. Bueno, resulta que esas cosas pasaban en mi escuela. Yo recuerdo muchos profesores con mucho cariño. Recuerdo un profesor que tuve de química que se llamaba Alejandro, que era muy querido en la escuela por todo el mundo, que siempre me trató también con mucho cariño. Recuerdo un profesor de matemática también que tuve que se llamaba Orlando, que era muy buen profesor también. Yo no era muy aventajada, pero él se esforzaba en enseñarme. Y recuerdo sobre todo a las profesoras de historia, profesoras de literatura, que ahí sí yo como que me destacaba un poquito y las profesoras como que me llevaba mejor con ellas porque en esas asignaturas yo como que se me hacía más fácil y de verdad recuerdo con mucho cariño una profesora de literatura que tuvimos que nos enseñó, estábamos dando composición y ella nos enseñó cómo debíamos plantearnos la idea cómo desarrollar una idea a la hora de hacer un escrito, de que usted va a hacer una composición. Y muy genuina, buscaba la forma. Y aquella profesora de verdad ella decía, yo soy una artista frustrada y entonces yo vengo aquí al aula a lucirme con ustedes. Y de verdad que aquella mujer era un encanto dar una clase con ella. Entre maestros buenos y malos, irregulares, recuerdo con más así como que a una maestra de química que tuve creo que por mala pata la tuve casi todo el pre. Y de verdad que esa mujer era una cosa como que yo le caía mal. Y yo, señores, si había una asignatura para que yo sí me preparaba y estudiaba para sacar buenas notas o por lo menos para probar, era en química, porque yo sabía que yo le caía mal a la profesora. Lo sabía desde el punto que ella entraba al aula y decía, mi número, póngase de pie. Tal número, póngase de pie. Y ya era conmigo. Y fíjense qué clase cuando uno se siente así coaccionado por una persona que está en una posición de poder sobre ti y que tú sabes que te puede dar una mala nota o que te puede hacer daño con algo, que ella entraba, decía eso, yo tenía mi tarea hecha y yo le decía, no, profe, no hice la tarea y me daba cero, teniendo yo mi tarea hecha, porque yo me sentía tan nerviosa que no me sentía capaz de defender la respuesta que había dado en la tarea, o sea, 1000 veces me pasó eso. Y con ella tuve problemas hasta para pedir mi carrera, para todo. Esa mujer fue capaz de hacerme cosas que no se le hacen a nadie. Y yo creo que bueno, la gente sabe lo que hace en la vida y asumirá sus cosas el día que le toque.
porque realmente yo digo que usted... Pero tanto te costaba química, química no era difícil. No era que me costara tanto y de hecho yo podía a lo mejor tener problemas con la matemática, pero con química yo por lo menos la entendía bastante bien y estudiaba porque yo sabía que la profesora no me quería, entonces yo sabía que me tenía que esforzar un poquito más. Y me acuerdo una vez que hicimos una prueba donde pudimos corroborar todo lo que escribimos una y la otra. Y yo me acuerdo que yo tenía mi prueba idéntica a la de mi amiga Dania. Y tú pusiste esto, sí, yo puse esto también. Yo puse esto y sí. Dania sacó 100 y yo saqué 95. Era así. Y cuando fui a reclamarle a la profesora, le dije, mire, Dania y yo revisamos la prueba después de haberla hecho y nos pusimos ahí, hicimos todos los ejercicios una y la otra y la teníamos idéntica. ¿Y por qué ella tiene 100 y yo 95? Y la profesora me dijo, porque tú no tienes criterio. Y como en aquel momento el profesor te podía dar 5 puntos adicionales, o yo no sé si ella me los quitó, quitártelos no te los podía quitar, pero para mí que ella me quitó los míos, porque era una cosa que ella a mí no me soportaba. Hay gente, señores, así que no te soportan en la vida, pero si usted es maestro, usted no puede ir por la vida haciendo eso. Usted tiene que tener cuidado porque, o sea, usted puede no soportar a una gente, pero si tiene que trabajar con ella, tiene que sobrellevarla. Bueno, señores, esta era la conversadita de la noche de hoy. Recordar a mis amigas de la juventud, de la adolescencia, que las recuerdo con mucho cariño. Eh, a muchos de mis maestros los recuerdo con mucho cariño y a otros no tanto. Pero a pesar del tiempo y de que los años pasan, como dice, y nos vamos poniendo viejos, uno se acuerda de esas cosas y hay gente de esa misma anécdota de que yo decía, te voy a arrancar la cabeza. Eso a veces todavía cuando se reúne la familia, cuando yo me reúno con mi familia y nos acordamos de eso, nos reímos. Son miles de cosas que sucedieron. Estuve 6 años en la misma escuela, con los mismos compañeros de aula, mis mismas amiguitas, mis mismas compañeras de deporte, que éramos como hermanas, porque estuvimos juntas 6 años en el mismo dormitorio, en el aula, para ir a entrenar. O sea, se creó un vínculo ahí bonito, una amistad. Y entonces, gente, esas son las cosas que uno tiene para recordar al paso del tiempo y uno la recuerda así. En ese momento usted decía, ay, tengo una gana de terminar esta escuela y de irme de aquí, ya estoy obstinada, no sé qué. Pero después usted recuerda eso con cariño, usted recuerda a esa gente con un cariño entrañable. Bueno, esta era la conversadita que queríamos traer en la noche de hoy. Si le ha gustado el canal, dame like. Si te gusta venir por aquí a conversar todas las noches o cuando tengas un ratico para vernos, activa las campanitas para que te enteres cada vez que subimos un video. Suscríbete si no lo has hecho, pues te lo voy a agradecer muchísimo. Muchas gracias a todas las personas que lo han hecho. Y comparte y reparte, como dice Lía, que eso nos ayuda un montón. Regresa para que Titi te lo cuente. Bye. Déjame ver cómo apago esto.